de que toda la familia del Carmelo esté hoy aquí reunida. El padre Salvador me pidió que presentase al padre Fernando Millán. Bueno, yo creo que la inmensa mayoría ya le conoce, pocas cosas puedo decir yo nuevas. El otro día le pedía, digo, Fernando, dame algunos datos que quieras que diga. Me mandó un currículum de muchas hojas, pero me dijo, no hace falta que leas todo, ¿no? Algunas cosas. Bueno, pues solamente algunas pinceladas, como además estamos aquí entre familia, no hace falta títulos académicos y todas esas cosas. Lo importante es pues, presentar a un hermano carmelita, madrileño, y que, bueno, pues desde su tierna infancia ya vivió en el Carmelo, porque fue alumno de aquí de nuestro colegio de Santa María del Carmen, luego del colegio San José de Begoña, donde ahora reside, luego estudió la filosofía, la teología aquí en Madrid, en Sevilla, en Dublín, en Roma. Bueno, pues ya en la Gregoriana fue donde obtuvo el título. Bueno, pues yo creo que el Señor le ha dado unos grandes dones al Padre Fernando, dones de sabiduría y de saber comunicar esa inteligencia que el Señor ha compartido y le ha entregado. Ha sido profesor durante muchos años, ¿no? Yo he tenido la suerte de que justo antes de nombrarle prior general, pues en ese último año a mí me dio clase. Y entre los corrillos de los estudiantes, pues en comillas, decíamos, bueno, ¿cuál es nuestro profesor preferido, el que mejor nos da las clases? Uno podía pensar, pues algún jesuita. Bueno, pues la mayoría decíamos que el Padre Fernando, ¿no? Porque tiene esa gran facilidad de comunicación, de hacer fácil lo difícil y bueno, pues en esa pasión que para él es la teología, los estudios, pues viene hoy también a compartirnos parte de su historia. Su historia como carmelita y además con ese hobby que él tiene, que es el de la literatura, ¿no? Pues compaginar la literatura con la entrega del escapulario del Carmen, lo que eso significa. Bueno, pues yo creo que no le quito más tiempo porque al que hemos venido a escuchar es a él. Gracias, Fernando, por estar aquí. Cuando le pedimos, enseguida dijo que sí, que él venía. Bueno, pues nos ha abierto un poco la boca el padre Eduardo y ahora nos continúa. Hemos tenido dos ponentes de campanilla. Bueno, pues vamos a seguir disfrutando ahora con el padre Fernando. Bueno, pues voy a empezar con el esquema me voy a levantar porque me ha dado una envidia enorme del padre Eduardo, con qué soltura, con qué hilando los temas sin mirar un papel. Entonces, bueno, voy a empezar de pie, pero luego me tengo que sentar porque vamos a ver varios textos, que es de lo que se trata en la literatura, ¿verdad? Entonces, el esquema de esta charla podría ser 2 chascarrillos para empezar, 3 notas y 8 textos. Esto es lo que vamos a hacer. Bueno, los 2 chascarrillos son los siguientes. El primero es que el padre David, que ha sido provincial hasta hace unos días, pues es obediente y no ha leído ahí historias y el currículum y todas estas cosas. Yo siempre cuando en algún sitio, pues ahora como está todo en internet, llegas a un sitio y te sueltan allí tu vida y tal, y siempre me viene a la mente un autor de la literatura antijesuítica de principios del siglo XX, que era un anticlerical tremendo, que se llamaba Miguel Mir. Y entonces cuando se hablaba de los religiosos y tal, ahora vais a ver por qué me acuerdo, él tituló su libro De su ciencia y santidad, la mitad de la mitad. Pues yo cuando leo mi currículum me viene a la mente el título de esta obra, ¿verdad? De su ciencia y santidad, la mitad de la mitad. Bueno, el segundo chascarrillo es que este tema del escapulario, ¿por qué me metí yo en esto? Vamos, que no es ni mi tema, ni mi campo de estudio, ni mucho menos. Fue porque en el año 2001, como sabéis, se celebró el 750 aniversario de la entrega del escapulario. Y el día 12 de septiembre, fijaos la fecha, 12 de septiembre de 2001, iba a ser la Eucaristía con el Papa, que era Juan Pablo II, y bueno, pues iba a hacer mención del escapulario, estaba allí Camilo Machise, estaban aquí una serie de autoridades y demás. Pero el día anterior fue el atentado de las Torres Gemelas en Nueva York
Y antes de empezar la celebración, pues ya nos dijeron que nada de escapulario, nada de aplausos, nada de cantos. Estaba toda la prensa mundial allí pendiente de lo que iba a decir el Papa y demás. Y bueno, pues quedó una celebración un poquito deslucida, pero bueno, las circunstancias mandan lógicamente. Y con motivo de aquel aniversario, pues los dos generales del Antigua Observancia y del Carmelo Descalzo, pues mandaron una carta muy bonita que se llamaba Con María, la Madre de Jesús, donde hablan del sentido del escapulario y demás, y nos invitaban pues a releer esta tradición, ¿verdad? Es una actitud muy bonita, releer. Estas tradiciones pues pueden o bien arrinconarse o bien mantenerse sin tocarlas, y las dos posturas son peligrosas. Es decir, uno llega a un sitio y dice, bueno, esto del escapulario, esto es una cosa de nuestras abuelas, esto ya ahora hoy no le dicen a la gente del Vaticano II, que no sé qué tal, y la quitas de en medio. Y luego, ¿qué pasa? Pues a llorar, ¿verdad? Ay, ya no viene nadie, pero pues si tenías ahí un grupo estupendo y una hermandad, una cofradía, lo que sea, ¿verdad? Entonces, pues lo quitamos y luego a lloriquear, que no tenemos gente, que no sé qué. Muy mal, ¿eh? La otra postura, lo mantenemos exactamente igual, sin tocarlo, como una reliquia del pasado, pues claro, eso va cogiendo polvo, va cogiendo... Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues lo que hay que hacer es aprovechar esta riqueza maravillosa de la que nos habla el Padre Eduardo y utilizarla como plataforma pastoral, plataforma de evangelización, releerla, esto es lo que nos pedían los generales, ¿verdad? Releer nuestra tradición, con valentía, con coraje, con sentido común, con entusiasmo, con pasión por lo nuestro, pues releer esta tradición. A mí en este sentido me parece un ejemplo maravilloso Monseñor Romero. Monseñor Romero, que no era precisamente un hombre sensiblero, sino un profeta, ¿verdad? Y un gran luchador por la justicia, por los pobres y tal, pues tiene una homilía preciosa el 16 de julio de 1978 en Santa Tecla, al lado de San Salvador, ¿verdad? Y entonces en esa homilía él pregunta, bueno, ¿qué le diría a la Virgen del Carmen a un Simón Stock de 1978? ¿Qué le diría? Y es el diálogo que él grababa las homilías, no sé, por allí ruido por detrás, pues le diría lo mismo que le dijo entonces a San Simón Stock. Este es un signo de salvación. Pero hoy entendemos la salvación de una forma pues distinta, una forma más comunitaria, ya no es la salvación individual, que me salve yo, ¿verdad? Sino que es social, es comunitaria, es eclesial. Ya no es solamente la salvación post-morte, ¿verdad? Después de la muerte, sino que esa salvación empieza ya aquí, pues, luchando porque la gente pues, tenga una vida digna. Pues hace una relectura social muy bonita del escapulario. Yo cuando lo leí, luego está el escapulario, él murió, sabéis que murió a los pies de la Virgen del Carmen, en el hospitalito, allí en la de San Salvador. Hay unas hermanas carmelitas descalzas y él decía misa allí, él vivía allí y le pegaron el tiro y cayó prácticamente a los pies de la Virgen del Carmen, y su escapulario lleno de sangre se conserva en la UCA, en la Universidad Centroamericana, como una reliquia, ¿no? Entonces yo dije, este es un pasto, ¿verdad? No desprecia esta tradición, sino que la asume y la proyecta, y por ahí ya un poquito la cosa. En la línea, pues que ha seguido también el Papa Francisco. Sabéis que el Papa Francisco, que ahora que no nos oye nadie, no era precisamente muy diplomático, ¿verdad? Sino que decía las cosas así como, y ahí estaba parte de su encanto, ¿verdad? Era una persona muy directa. Pues él dijo, la religiosidad popular, la piedad popular, hay que purificarla, hay que corregirla, hay que educarla, hay que evangelizarla. La frase fuerte, ¿eh? Hay que evangelizarla. Yo no estoy evangelizado, ¿qué? Pero también nos tenemos que dejar evangelizar por la religiosidad popular. Fijaos qué bonito, ¿verdad? O sea, nosotros hay que evangelizarla, hay que corregirla. Pero a veces la religiosidad popular nos evangeliza a nosotros. La gente que no ha leído a Ranner, ni ha leído a Santo Tomás, ni sabe de teología, pues te da una lección maravillosa de confianza, de fe, de pensar en que hay un Dios bueno, que la vida tiene un sentido. Entonces, no sé si es que yo con los años me estoy volviendo sentimental, pero a mí me emociona, hay muchas cosas de la religiosidad popular, ¿verdad? Porque dicen, no, caramba, qué hermosura hay detrás de esto, ¿no?
muchas cosas que corregir, pero como en todo en la vida, Entonces, ¿veis? Es esa actitud respecto a estas tradiciones como es la del escapulario. Además, en este caso, pues yo pensé, bueno, ¿cómo podría yo aportar algo a esto del escapulario? Y se me ocurrió, porque yo hago una ficha desde el año 85, hago una ficha de todos los libros que leo, las hago todavía en cartón, las tengo todavía, y tengo un montón de notas aquí del escapulario, pues venga, voy a escribir un artículo sobre el escapulario y la literatura. El padre Secundino, que debe estar por ahí, pues se acordará que en la universidad, en comillas, nos tomaban un poco el pelo, yo entonces tenía pelo. Entonces decía, bueno, de eso del escapulario, una cosa tan chica, se puede escribir un artículo tan largo, pero bueno, ¿qué dices ahí del escapulario y tal? Y entonces, bueno, nos tomaban un poquito el pelo y pasó que a mí en el 2007 yo voy a Roma, un año y medio después, el padre Emilio Martínez le hacen provincial de los carmelitas descalzos y un año y medio después el padre Secundino se jubila. Y entonces algún compañero con mucha guasa me mandó una carta a Roma y dijo: nunca más me reiré del escapulario del Carmen. La Virgen del Carmen se ha llevado a los 3 carmelitas que había aquí, a los 3 se los ha llevado. Nunca más bromearé sobre el escapulario. Bueno, pues eso es una anécdota. En fin, voy a pasar ya a los textos para que no me riñe aquí mi antiguo padre provincial y para ser puntual. Cambio de micrófono. Bueno, pues tened en cuenta, ¿se oye bien por aquí detrás? Tened en cuenta que la literatura tiene su importancia incluso pastoral, espiritual y teológica. Es decir, citar aquí una serie de textos no es un entretenimiento de pasar el rato, sino que la literatura es testigo de una época, testigo de una sensibilidad, testigo de unos valores, testigo de unos riesgos, de unos peligros, como vamos a ver a continuación, y entonces nos hace pensar, ¿verdad? La literatura pues, nos hace replantearnos las cosas y bueno, pues en ese sentido tiene una importancia más allá de lo literario, también incluso teológica, parece mucho decir, pero yo creo que sí, nos hace cuestionarnos ciertas cosas. Bueno, pues en este sentido yo he elegido 4 textos que son más bien críticos, los pongo primero para que luego nos quedemos con el buen sabor de boca de lo positivo, y 4 textos que son muy hermosos sobre el escapulario. El primer texto que ya lo ha mencionado el padre Eduardo, y lo tenéis en el folleto, es el de Agustín Moreto. Agustín Moreto, que fue un comediógrafo del siglo XVIII, de los autores un poquito secundarios, no es Lope de Vega, Calderón de la Barca, ¿verdad? Pero bueno, tiene varias obras bastante conocidas, pues escribe esta obra sobre San Franco de Siena, ¿verdad? El texto en concreto que dio este problema con la Inquisición es el siguiente. Franco de Siena, que había sido un jugador, un hombre vicioso, pues en una partida de cartas se jugó los ojos, o sea, la vista, a tentar a Dios, ¿verdad? Perdió la partida de cartas y se quedó ciego. Y entonces pues empieza su vida de converso, empieza una peregrinación que le lleva a Santiago y en un momento dado va acompañado de otro personaje y ven a lo lejos un convento carmelita. Tened en cuenta que son obras literarias, con mucha imaginación y demás. Entonces ven un convento carmelita y dice, llaman a la puerta, no le abren, vuelve a llamar en una noche de invierno. ¿Quién vive? Y él responde, no soy sino un pecador que humilde a esas plantas yace. De voz del cielo guiado, a pediros vengo, padres, que me deis para morir en la religión del Carmen el sagrado escapulario, que ha sido norte brillante, por donde saqué del golfo de mis delitos la nave. Y hoy os le pido, porque sepan todos los mortales, que este santo hábito solo a salvarnos es bastante. Pide el escapulario y este santo hábito basta para salvarnos. Entonces esto lo leyó un capuchino y lo denunció a la Inquisición. Primero estuvo en el Tribunal de Logroño y el Tribunal
Tribunal de Logroño decretó que era pues, errónea y que había que destruir los libros y demás, pero recurrieron al Tribunal de Madrid y el Tribunal de Madrid, como nos ha contado Eduardo, ¿verdad?, pues dio una sentencia que a mí me parece ejemplar, ¿eh? La voy a leer, es muy cortita, la tenéis en el folletito que os ha pasado del padre Eduardo. Dijeron los censores, conformes que la proposición delatada no tiene calidad de oficio, o sea, no es motivo de denuncia, porque este es un modo común de hablar y por escapulario se entiende aquella religión con sus votos, obras buenas, observancias y todo lo demás que tiene aprobado la Iglesia en aquel estado, de lo cual se puede e incluso se debe decir que es bastante para salvarse, pero no por eso ha entendido nadie que excluya la gracia y las obras santas. Y lo firmaron, ¿verdad? Entonces ves que la sentencia de la Inquisición pues es ejemplar. Claro, que alguien diga el escapulario sirve para salvarse, pues entonces es un amuleto, es una cosa mágica, pero se entiende por llevar este escapulario todo lo que supone la fe, las buenas obras, los sacramentos, etcétera, etcétera. Bueno, este es el primer texto negativo. Segundo texto negativo, pues está tomado de un viajero romántico. ¿Sabéis estos viajeros que venían en el siglo XIX a España? Les gustaba mucho ir a Andalucía. Si no les asaltaban unos bandoleros, pues se sentían defraudados, porque ellos esperaban que les asaltaran bandoleros y demás, ¿no? Y bueno, pues muchas veces eran autores un poquito críticos, realmente protestantes. Y a mí me gusta mucho leer historias de estas porque son curiosísimas, lo que van viendo en la ciudad, en el pueblo, etcétera, etcétera. Y entonces este personaje se llama Richard Ford, hay otros también muy famosos, pero este se llama Richard Ford y escribe un librito que lo tenéis en Alianza Editorial, se llama Cosas de España, le llama mucho la atención y dice lo siguiente, está hablando de cómo en Andalucía pues hay una gran devoción mariana y siempre hablan de la protección de la Virgen, etcétera, etcétera, y dice así. A propósito de esta creencia en la protección espiritual y sobrenatural, diremos que casi todo el mundo usa con gran fe alguna reliquia, un rosario, un escapulario del Carmen o una medalla de la Virgen. Esta confianza en la Virgen no es solo española. Los bandidos italianos llevan siempre un pequeño corazón de plata de la Madonna. Y esta extraña mezcla de ferocidad y superstición es uno de los rasgos más terribles del carácter mediterráneo. Esto es fuertecillo, ¿verdad? O sea, los bandoleros y esto en Italia también. Entonces, mezclan ferocidad con superstición. ¿Sabéis? El escapulario se convierte aquí pues, en un signo supersticioso. Una devoción de bandoleros, que esto es verdad, era una devoción de bandoleros. ¿Os acordáis? Bueno, como aquí casi todos somos ya de la quinta del suspiro, ¿verdad? ¿Os acordáis de Curro Jiménez? Sí, así, ¿verdad? Pues el guionista de Curro Jiménez debía ser muy bueno, porque en muchos capítulos Curro Jiménez sale con su escapulario de Carmen. O sea, quiere decir que el guionista sabía que era una devoción de bandoleros. Hay otros textos iguales, pero veis, para el viajero romántico, anglosajón, protestante, pues una mezcla de superstición, hay una crítica ahí bastante fuerte. En este mismo sentido hay otro autor, y este es curiosísimo, que se llamaba José María Blanco White. Realmente Blanco White no se llamaba Blanco White, sino que se llamaba Blanco Crespo. Fue sacerdote en Sevilla, pero decía que el ambiente sevillano le asfixiaba y se fue a Cádiz, ¿verdad? En este ambiente entonces se sentía asfixiado, ¿no? Y se fue a Cádiz y allí contactó con ingleses de Gibraltar y coqueteó con el protestantismo, con el anglicanismo, se fue a Inglaterra, se hizo anglicano, luego de anglicano pasó a un grupo más radical. Bueno, una vida muy curiosa este Blanco White, y desde Inglaterra escribe una obrita que se llama Cartas Inglesas, una obra donde describe cosas de España. Bueno, pues una de las cosas que describe es la corrida de toros. Y él se muestra muy crítico,
¿verdad? Una cosa bárbara, un espectáculo tal, no sé qué. Pero luego empieza a contar la corrida y a mí por lo menos me da la sensación que se entusiasma. Es una cosa bárbara, pero la describe y entonces sale el picador y luego salen los banderilleros y hacen esto y describen las distintas suertes. En fin, pues, lo critica, pero luego parece que entendía bastante, ¿no? Bueno, ¿y por qué les cuento esto? Pues porque fíjense qué texto tiene. Dice así: el riesgo de los que intervienen en una corrida de toros es muy grande y solo su destreza hace que no sea más serio. Los que más exponen su vida son los matadores, y pocos son los que se han retirado a tiempo para evitar un trágico fin. Los toreros proceden de las clases más humildes de la población y, como muchos de sus iguales, unen en su conducta superstición y libertinaje. De las casas populares y se dedican a la superstición y al libertinaje. Ninguno de ellos se atreverá a pisar la arena de la plaza sin llevar un escapulario, que consiste en dos pequeños cuadraditos de tela, sostenidos por medios de cintas sobre el pecho y la espalda, y colocados entre la camisa y el chaleco. En el trozo que cuelga delante del pecho hay un dibujo de la Virgen María, generalmente la Virgen del Carmen, que es la patrona de pícaros y vagabundos en España. Pero sigue, a ver. Los frailes carmelitas son los que venden y bendicen estos escapularios. La frase como suena, venden y bendicen. O sea, el menudo negocio tiene con eso, ¿verdad? Los venden y los bendicen. Nuestro gran matador Pepeillo, además del amuleto común, toma, pues si quedaba algo, ¿verdad? Además del amuleto común, confiaba en la salvación del patrocinio de San José, cuya capilla está cerca del foso sevillano. Pues aquí tienen otra crítica, ¿verdad? Devoción de toreros, mezclan pues, la superstición, el libertinaje, es un amuleto, lo llama abiertamente, amuleto. Bueno, pues una crítica también bastante fuerte. Y por último, entre los textos negativos, pues voy a destacar uno que habla de otro peligro diferente, que es el peligro del sincretismo. Saben que siempre que se habla del escapulario, de las devociones, sobre todo en América Latina, por la gran riqueza, la gran exuberancia que tiene Hispanoamérica, ¿verdad? Pues siempre los obispos y tal hablan de este peligro, del sincretismo, peligro que está muy presente hoy en la sociedad. En mi antiguo barrio, en mi barrio de toda la vida, pues aquí en el barrio de la Concepción, hay una tienda que el escaparate es pues, la Virgen, San Antonio, Buda, el dios elefante, incienso y una bola de cristal y todo ahí pintado, ¿verdad? Y, o sea que este sincretismo pues todavía está un poquito por ahí rodando, ¿verdad? ¿Qué ejemplo voy a poner de este sincretismo? Pues de un autor que Luis conocerá muy bien, que es Arturo Uslar Pietri, ¿verdad? Gran escritor venezolano, fue presidente además de la República, ¿verdad? Un hombre con una cultura enorme, ¿no? Y Uslar Pietri cuenta la historia, es crítica, pero es bonita. Yo es que todos estos textos salvaría algo, ¿verdad? Pero es muy bonita, fijaos. Habla de un mendigo que se llama José Gavino. Este mendigo va por los pueblos y los niños le apedrean y le gritan José Gavino, ladrón de camino, José Gavino, ladrón de camino. Bueno, es un hombre, una vida deshecha y demás, ¿no? Y una noche pues, se sienta a dormir allí a la vera de un camino y se siente mal. Y siente que se está muriendo, tiene una fiebre y tal. Y entonces saca el atadillo, la mochililla que lleva y empieza a tocar. Esto nos pasa a veces, ¿verdad? Que está uno con prisa y mete la mano, hay que llevo aquí a las llaves y no sé qué, y esto. Y empieza a sacar cosas del atadillo y dice así. Sacó el atadillo que llevaba en el extremo y estuvo hurgando un rato, a medio inconsciente y con los dedos está tocando ahí. Aquello frío y redondo era una medalla de la Virgen del Carmen. Hizo el gesto de santiguarse. Aquello duro, liso y puntiagudo era un colmillo de caimán, muy bueno contra la niña y contra la mala sombra. Allí estaban también los dados, habían sido de un francés gallenero que los sabía componer muy bien. Y aquel pequeño disco grueso era una piedra de Zamuro, no había mejor talismán que ese. Se lo había dado la bruja de Cerro Quemado.
Aquí había unas hojas secas de borraja, aquel era un trabajo en rama. Ah, la baraja, se le había perdido la sota de bastos, la navajita, el espejito. Es que este hombre escribe como Los Ángeles, porque va tocando por la baraja, oye, le falta la sota de bastos, que tal, el espejito, la navajita, todo lo que lleva en la bolsa, ¿no? Y entonces piensa José Gavino, se va a morir de mengua, José Gavino, se va a morir. Lo van a encontrar tieso como un perro en la vacacera. Así no se muere un hombre, con tanto frío, solo, con tanta tembladera. Virgen del Carmen, no me desampares. Está agarrando la medalla, el escapulario, ¿verdad? Entonces dice, me voy a morir aquí como un perro temblando, un hombre no muere así, ¿verdad? Y se agarra ahí a la medalla escapulario, Virgen del Carmen, no me desampares. ¿Veis? Lo cito entre los textos críticos porque, hombre, muestra un poquito el sincretismo, ¿verdad? Está el escapulario, el diente de caimán, el otro, esto que es muy bueno contra la mala sombra. Bueno, pues aquí hay un peligro de sincretismo, pero el hombre pues se encomienda a la Virgen del Carmen. Bueno, he citado algunos, hay muchísimos. Esto lo publiqué yo en la revista de espiritualidad de los carmelitas del Calzo, ¿verdad? Aquí de Madrid, y luego ha ido creciendo, porque mucha gente, pues, con lo que Teófanes Egido, al que recordamos con cariño, ¿verdad? Pues me mandaba de vez en cuando algún texto, oye, Fernando, como te gusta a ti lo del escapulario, mira, esto que... Y me mandaba textos por ahí curiosos, y yo espero que esto llegue a convertirse un día en un libro, porque hay montones de textos. Lo que os voy a leer hoy pues es un 15%. Hay textos de autores de lo más variado y de lo más diverso. Bueno, vamos a pasar a los textos bonitos, para que nos vayamos a la Eucaristía con el espíritu elevado y como Dios manda, ¿verdad? Bueno, pues voy a citar aquí 4 autores. El primero es José María de Pereda, escritor montañés de Cantabria, conoce muy bien el mundo del mar, de los pescadores, etcétera, etcétera. Nació en 1833, os digo la fecha para ubicarnos, ¿verdad? Es un autor típico del siglo XIX. En varias de sus novelas tiene referencias a la Virgen del Carmen. Yo voy a leer así 2 o 3 las más significativas. En Sotileza, una de sus obras más importantes, pues él recuerda, un personaje recuerda cómo de niño llegaban las barcas al puerto, el mundo marítimo, ¿verdad? El mundo de los marineros, de los pescadores. Y entonces era peligroso, porque el Cantábrico es un mar que cuando se incabrita es peligroso, ¿verdad? Entonces van llegando las barcas y él recuerda cómo los pescadores van gritando mientras reman, Virgen del Mar, adelante, adelante, Virgen del Mar, ¿verdad? Era la Virgen del Carmen, que era la patrona de los marineros, ¿no? Pero el texto para mí más significativo está tomado de escenas montañesas, una que se llama El fin de una raza. ¿Qué es lo que pasa aquí? Pues fijaos, hay un personaje que es el tío Tremontorio. Lo define él como arisco, el culio marinero del cabildo de abajo, el tío Tremontorio, un pescador de toda la vida, un hombre recio, ya mayor, de mal carácter, sale a la mar a pescar con el tuerto, que era un amigo suyo, y les pilla un galernazo, es decir, una tormenta muy fuerte. Y cuando se dan cuenta, pues están los dos en el agua. La tormenta ha tirado la barca y están los dos en el agua. Y entonces tiene lugar el siguiente diálogo. Ya veréis qué curioso. Dulcifico un poquito el texto porque está escrito así en dialecto o con palabras y para facilitarlo, pues lo dulcifico un poquito. Dice así. En esto, la mar nos fue atracando el uno al otro. Y ya estábamos más cerca y nos oíamos, cuando la suerte le puso un remo delante. Es decir, el otro lo está contando, al tío Tremontorio, pues el agua le trajo un remo, y dice, uy, qué suerte, pues ahí se puede agarrar, ¿no? Agarróse a él y descansó una miaja. Pero notaba yo que no se valía más que de un brazo para agarrarse, y no sacaba el otro brazo hacia el remo, ni le movía para ayudarse. Entonces le dice, ande ya tráquese, le gritaba yo, hasta que llegue a darle una mano, que después ya podrá usted agarrarse a la lancha, agárrese al remo, que es lo que hace con una mano solo, ¿no? Y entonces le dice el tío Tremontorio, ¿qué más quisiera yo que poder andar, retiña? Pero ¿por qué no puede?
porque me jalan mucho los calzones, me parece que tengo toda el agua del mar metida en ellos, y además se me ha saltado el botón de la cintura. Abríelos, puñetas, pues tírelos los pantalones, ¿verdad? Tiña, que no puedo. ¿Pero por qué no puede? Porque esta mañana se me rompió la cinta del escapulario y lo guardé en la faltriquera. ¿Y qué? Le dice el otro. Pues que si abrió los calzones, se va a pique con ellos la Virgen del Carmen. ¿Y qué que se vaya, hombre? Si no es nada más que una estampa de ella. Pero esta bendita retiña, y si ella se va al fondo, ¿quién me va a sacar de aquí, animal? ¿Quién es más bonito, verdad? Pues el hombre dice, no, pero no puedo tirar el escapulario, que sí, entonces ¿quién nos va a sacar de aquí en esta situación tan tremenda, verdad? Bueno, pues este es un texto muy bonito. Y otro también de Pereda, ya paso al autor siguiente, pues fijaos, es en un ambiente, una situación muy típica en la España del 19, ir a hacer las Américas, ¿verdad? Las familias pobres, pues de algunas regiones, pues América, ¿verdad? Era como el paraíso, ¿no? El irse para América. Claro, en el siglo XIX y parte del XX, que se iba a América, pues la familia ya no lo podía ver, ya claro, en aquellos tiempos, ¿verdad? Entonces hay una familia de montañeses, dos paisanicos, el padre y la madre ya mayores, que acompañan al hijo al barco. Y la madre, pues como toda madre está preocupada, y hay ese viaje tan largo, ¿y cuánto dura? Pues madre, varias semanas en el mar, pero ¿eso cómo va a ser? Entonces la madre ni corta ni perezosa se va a ver al capitán. Y el hijo estaba un poco avergonzado, ¿dónde va esta hora? Y se va a ver al capitán. Y se va, y vuelve. Y se llamaba la tía Nisca, era el nombre de la señora. Y le dice lo siguiente, que tía Nisca vuelve más animada a donde está su hijo, a quien refiere, entre bendiciones, la buena acogida que le dispensó el capitán. Ya vuelve tan contenta porque el capitán la ha escuchado y ha sido un hombre muy educado, ¿verdad? Después, abrazándolo estrechamente, le recomienda de nuevo mucha devoción al escapulario bendito de la Virgen del Carmen que lleva sobre su pecho, que sea bueno y sumiso, que huya de las malas compañías, que piense siempre en su pobre choza, en su familia y en su patria. En fin, cuanto es de necesidad que recomiende una madre buena a un hijo querido en el instante supremo de una larga o tal vez eterna separación. Qué cosa más bonita, ¿verdad? Es decir, la madre habla con el capitán, ya se queda más tranquila y ya abraza al hijo y le da las últimas recomendaciones, ¿verdad? Que lleve siempre el escapulario del Carmen, mucha devoción al escapulario bendito, y no solamente llevar el escapulario, sino que sea bueno, que sea sumiso, que evite las malas compañías, todo lo que una madre buena puede recomendar a su hijo en unas circunstancias así. Bueno, el segundo autor de los positivos es Rafael Alberti. Algunos a lo mejor se sorprenden porque no tenía precisamente fama de creyente, pero Rafael Alberti es muy conocido este texto. Tiene un trigo, lo llamó el trigo del alba, dedicado a la Virgen del Carmen. Un trigo precioso, 3 sonetos muy de Alberti, todo es espuma, todo es sirenas, todo es delfines, ¿verdad? Ambiente acuático y tal, muy típico de él, pero verdaderamente muy bonito. Es curioso porque cuenta él en sus memorias que su madre se emocionó muchísimo porque pensó que su hijo había recuperado la fe. Entonces la madre estaba contentísima con este trigo a la Virgen del Carmen. Y Damaso Alonso, que fuera presidente de la Academia, Damaso Alonso cuenta que hicieron un viaje de Alberti a la abadía de Silos y allí recitó Alberti este trigo, y el abad de Silos se emocionó tanto que dijo: por la autoridad canónica que yo tengo, concedo 100 días de indulgencia plenaria a todo el que recite este poema piadosamente. Y dice Damaso Alonso: ¿cuántos días de indulgencia tendré yo, que me lo sé de memoria y que lo he recitado tantas veces, que no me vendrá mal porque soy un gran pecador? Dice Damaso Alonso, ¿verdad? Que no me vendrá mal los días de indulgencia porque soy un gran pecador. Bueno, pues de este trigo voy a leer solo uno de los 3 sonetos para no alargarnos y ya veréis qué cosa más bonita. Repito, es muy albertiano, ¿eh? A veces, si uno no tiene así mucha flexibilidad para el lenguaje poético, pues a lo mejor alguna expresión le impacta un poquito, pero ya veréis cómo es muy bonito. Dice así:
que eres loba de mar y remadora, Virgen del Carmen y patrona mía. Escrito está en la frente de la aurora, cuyo manto es el mar de mi bahía. Que eres mi timonel, que eres la guía de mi oculta sirena cantadora. Escrito está en la frente de la proa de mi navío al sol del mediodía. Que tú me salvarás, oh marinera, Virgen del Carmen, cuando la escollera parta la frente en dos de mi navío. Loba de espuma azul en los altares, con agua amarga y dulce de los mares, escrito está en el cielo, pecho mío. Es que el último verso es una metáfora del escapulario, muy audaz, es una metáfora muy audaz. Con agua amarga y dulce de los mares, escrito está en el cielo, pecho mío. Ahí está la devoción a la Virgen del Carmen representada en el escapulario. Luego, en otro de los sonetos dice, para que veáis que el escapulario está presente, que toque en mis manos el cuadrado anzuelo, tu escapulario, Virgen del Carmelo, y hazme delfín, Señora, tú que puedes. Sobre mis hombros te llevaré a nado a las más hondas grutas del pescado, donde nunca jamás llegan las redes. Un poema precioso, ¿verdad? Entonces utiliza estas metáforas, el cuadrado, el anzuelo, pero el escapulario pues está también ahí muy presente. Bueno, el tercer autor, que es otro primer espada también, ¿verdad? Son autores de mucha talla, todos ellos, pues es Juan Ramón Jiménez. Juan Ramón Jiménez tiene varias referencias al escapulario, pero hay una que yo considero muy bonita, que se titula Calle de los Marineros. Entonces, una calle de un pueblo de pescadores, las mujeres están cosiendo las redes, todo está volcado hacia el mar, y Juan Ramón Jiménez, con esa sensibilidad tan exquisita y tan delicada que tenía, pues presenta la última hora de la tarde. Está atardeciendo, está anocheciendo, entonces es la hora esa del ocaso, de la preocupación. Han vuelto, no han vuelto, los pecadores, siempre con el alma en el puño, ¿verdad? El mar. Entonces es esa hora, ¿no? Y dice así, os leo solamente 3 estrofas. Granados en cielo azul, calle de los marineros, qué verdes están tus árboles, qué alegre tienes el cielo. La mujer canta a la puerta, vida de los marineros, el hombre siempre en la mar y el corazón en el viento. Virgen del Carmen, que estén siempre en tus manos los remos, que bajo tus ojos sean dulce el mar y azul el cielo. Viento ilusorio del mar, calle de los marineros. Qué cosa más bonita, ¿verdad? La calle por la tarde, entonces Virgen del Carmen, que tú seas la que lleva los remos. Y yo creo que con estos versos se puede rezar, ¿verdad? También, que uno dice, vamos, esto es pues los remos de nuestra vida. ¿Quién no anda un poco despistado en esta vida? No creemos ahí inseguros y tal, no sé qué. Y luego, pues pobres hombres y pobres mujeres deseando que nos quieran, que nos acepten, que no... pues en la vida se pues en esos momentos Virgen del Carmen, llévame los remos de esta nave, dirige tú los remos de esta nave. Bueno, y el último autor, tenemos tiempo. El último autor, me pasa que lo disciplinado, voy a tener que añadir alguno. Pues es Fernán Caballero. A ver también qué cosa tan bonita. Fernán Caballero, como sabéis, es un seudónimo, ¿verdad? Era Cecilia Boll de Faber. Cecilia Boll de Faber, escritora andaluza, de origen, la familia era de origen alemán. Yo suelo decir que lo que José María Pereda es para Cantabria, Cecilia Boll de Faber es para Andalucía, y Fernán Caballero es para Andalucía. Entonces tiene una literatura muy costumbrista, a veces un poco moralizante, una literatura que ha estado muy despreciada en algunos periodos, pero que yo creo que la estamos redescubriendo, ¿verdad? Porque es muy bonita, igual que Gabriel Miró y todos estos autores, que bueno, cuando yo estudiaba pues parecían como cursis o ñoños, y hombre, ahora ya pues se está valorando realmente, ¿no? Yo creo que es una autora realmente maravillosa. Bueno, pues Fernán Caballero tiene una obra en la que cuenta, es una obra rural, un drama rural, parecido a La Malquerida de Benavente o a Bodas de Sangre de Federico García Lorca. Son dramas rurales
amores, de odios, de celos, en fin. Bueno, pues tiene ahí una obra muy bonita y en la que ella cuenta cómo un marido que se siente muy celoso de su mujer, ¿verdad? Los celos, la sangre, todas estas cosas, pues mata al que considera que es su rival. Entonces tiene que huir y abandonarlo todo, y ¿qué es lo que hace? Pues se une a una partida de bandoleros, una partida muy conocida de bandoleros, un tal Diego, que era el bandolero más célebre de la época y más ganado. Entonces él va malherido y el Diego este pues dice, bueno, pues que lo lleven a una posada en el campo lo más lejos posible para que lo cure. Entonces dos de sus hombres lo llevan allí de mala gana. Uno dice, es que nos trata este no como bandolero, sino como el recadero de las monjas. Como dicen, esto no es trabajo para un hombre, ¿no? Llevar aquí al niño a la posada y tal. Tiene ecos bíblicos, se os da cuenta la posada, en fin, tiene ecos bíblicos, ¿no? Luego ya pagaré cuando vuelva, pues nos suena el buen samaritano, etcétera, etcétera, ¿no? Pues entonces les lleva a la posada. Y los posaderos, marido y la mujer, pues no les queda más remedio que acogerlo. Pues claro, lo manda Diego el bandolero, cualquiera dice que no. Pero la mujer está muy enfadada y le dice a su marido, si es que siempre te han engañado, es que claro, no tenías que haberlo aceptado, nos vamos a meter en un lío tremendo. Y venga a rezongar y venga a protestar. Bueno, ya al final lo dejan allí, bueno, pues habrá que lavarle las heridas, lo desnudan, y cuando desnudan el cuerpo, herido, sangrando, pues ven el escapulario del cáliz, ¿no? Lleva el escapulario del cáliz. Y aquí la actitud de la mujer cambia completamente, Fijaos qué texto tan bonito. Prepararon lo mejor que pudieron un lecho en el desván. No tiene señal aparente de golpe ni de herida, dijo Andrés desnudando al enfermo. ¿Lo ves, mujer? No te quejes, si es una enfermedad como otra cualquiera. Mira, mira, Andrés, exclamó Marta, tiene un escapulario de la Virgen del Carmen al cuello. Y como si esta vista o el santo influjo de la sagrada insignia hubiesen despertado en ella todos los buenos sentimientos de la unidad cristiana, como si la hermandad en una misma devoción hubiese hecho resonar aquel claro, santo precepto, al prójimo como a ti mismo, al prójimo como a ti mismo, se puso a exclamar, ¿qué razón tenías, Andrés? Es una obra de caridad asistirlo. Pobrecillo, qué joven es y qué desamparado está. Y su pobre madre. Vamos, Andrés, ¿qué haces ahí parado como un poste? Anda, corre, trae vino para refregarle las sienes. Mata una gallina, que voy a poner un buen puchero. Y desde entonces, Marta fue incansable en la asistencia al infeliz, que se agitaba en su fiebre y hablaba en su delirio de cosas terribles. Una cosa más bonita, ¿verdad? Es decir, que están desnudando, es mujer que no, que tanto quejarse, que no pasa nada. Cuando ella ve el escapulario, pues fijaos cómo, yo esto lo suelo citar como un ejemplo de cómo una devoción bien orientada, pues apunta hacia el corazón del Evangelio, como si la sagrada insignia despertara en ella al prójimo como a ti mismo, al prójimo como a ti mismo. Vamos. Si el Evangelio hace, si el escapulario hace eso, vamos ya, entonces nos invita a vivir el Evangelio puro, sin glosa, una cosa verdaderamente maravillosa. Pero no termina ahí la historia, sino que, claro, Diego, el bandolero, pues quiere saber cómo está el herido, y entonces manda a sus hombres a preguntar a los posaderos. Entonces llega allí y les dice, bueno, pues si no queréis tenerlo, dice, pues si os da ruido, plantadlo en la del rey. La del rey es el camino real, o sea, echarlo a la calle, ¿verdad? Si os da mucha guerra, tener el enfermo, pues plantarlo en la del rey. Y entonces responde Marta, eso no, infeliz, yo tengo un hijo en América que puede que esté a estas horas como este, abandonado de todos, y que clame como este lo hace por su madre. No, no lo desampararemos, ni la señora cuyo escapulario lleva, ni yo misma. Así termina, ¿verdad? Si os da la lata, pues echarlo a la calle, ¿verdad? Yo tengo un hijo en América, ¿cómo estará mi hijo ahora, verdad? No lo desampararemos, ni la señora cuyo escapulario
escapulario lleva ni yo mismo. Pues fijaos aquí qué invitación más evangélica y más bonita, ¿verdad? Invitar también nosotros pues esa cura maternal de la Virgen Santísima pues por todos los seres humanos. En definitiva, que yo creo que la devoción al escapulario, como todas las religiones, algunos discuten los técnicos si se debe decir devoción al escapulario o devoción del escapulario. Pues no tenemos devoción al escapulario, tenemos devoción a la Virgen del Carmen. Sería más propio decir devoción del escapulario, pero bueno, no vamos a entrar en esas sutilezas, ¿verdad? Pero que esta devoción bien orientada nos tiene que llevar pues, al corazón del Evangelio, en definitiva, nos tiene que recordar pues, que la Virgen María nos dice, con aquello que San Juan de Ávila decía, el sermoncillo de la Virgen, haced lo que Él os diga. Bueno, San Juan de Ávila citaba esta frase como que vale más que todas las homilías y todos los predicadores, lo que dice la Virgen, haced lo que Él os diga. ¿Verdad? Ese es el sermoncillo según San Juan de Ávila. En definitiva, que hemos visto pues, una serie de textos más bien críticos, que también es bueno escucharlos, porque claro, si convertimos el escapulario en un amuleto, en una cosa desenfocada, es una cosa buena, que lo acabe, pero bueno, ya no se utilizan cámaras de fotos, ya la gente más joven no sabe ni lo que es, pero antes os acordáis que había que enfocarlo, ¿verdad? Si no se veía, pues la cosa buena está ahí, pero la desenfocamos, o la acercamos demasiado. Claro, pues, o la compaginamos con actitudes poco evangélicas, en todos esos riesgos que hemos visto. Entonces, la literatura pues, nos ayuda a estar atentos también a esos peligros que los hay en esta devoción y en todas las devociones y en toda la vida cristiana. Esto es propio de toda la vida cristiana. Pero yo creo que sobre todo estos últimos textos que hemos escuchado pues, realmente tocan el corazón de un creyente y nos invitan a vivirlos pues, con toda generosidad y con toda alegría. Muchísimas gracias. Obedientísimo. Muchas gracias, Fernando. Muchísimas gracias, Eduardo, a todos los aquí presentes. He querido que dijera dos palabras el prior provincial de los carmelitas descalzos, pero me dice que no, que quieren pasar desapercibido. Pues estoy aquí, ya está ahí. Venga, un aplauso para él. Es de todo, estamos todos juntos. Ven aquí, ven aquí. Ven aquí, hombre, muy bien. Sí, sí. Muchas gracias. Sí, las palabras de Salvador son palabras comunes a todos, estamos en familia y nos une sobre todo, pues esto, ¿verdad? Esa prenda que por fuera parece tan ordinaria y tan poca cosa, pero por dentro realmente nos llena y nos une, nos hace testigos. Solamente eso, no hace falta dar tantos discursos, no pasa nada, ¿verdad? Pero bueno, Salva, ya tranquilo. Sí, ya está todo dicho. Bueno, pues nada, esta parte ya la damos por concluida y si Dios quiere ahora a la una, pues celebraremos la Eucaristía y así todos juntos damos gracias a Dios y sobre todo pues a nuestra Madre que nos ha dejado este signo de su protección, de su maternidad, de su continuo cuidado de cada uno de